Muy buenas tardes, soy Nancy González San Miguel, vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde vemos lo que es todo lo que es el derecho administrativo, desde cuál es la funcionalidad, el acto administrativo, cuáles son las cuestiones y sobre todo vemos la parte cómo el derecho administrativo va cambiando hacia lo que es la tecnicidad de lo que son la inteligencia artificial y todo lo que son el contexto de lo que es el derecho digital. Soy doctora en Derecho por la misma facultad, tengo estudios de posgrado en Jaén, España, y también en lo que es Chiapas, un estado de México. He cursado obviamente diferentes diplomados y en el cual obviamente también he ejercido la parte de la administración pública en el órgano competente que es el Servicio de Administración Tributaria y posteriormente en el Infonavit, que es donde me he desarrollado profesionalmente. En realidad, muy buenos medios días a todos y todas. En realidad debiera de haberla presentado a mi querida amiga Nancy Nelly González San Miguel. Para nosotros es un privilegio que esté acá en Buenos Aires y les voy a decir por qué. No solamente porque tenemos de amistad los primeros 20 años y yo he testimoniado toda su carrera académica, sino porque principalmente el tema que convoca hoy, que es la buena administración y también especial referencia a la buena administración tributaria, a la luz de todo el desarrollo jurisprudencial que viene teniendo, tiene en ella un actor central. Nuestra querida amiga Nancy es una de las colaboradoras directas del gran maestro español, don Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que fue uno de los grandes impulsores de esta suerte de puja doctrinaria que de alguna medida llevó a la incorporación, a la jerarquización de este principio en nuestro nuevo artículo primero, inciso B, de la Ley de Procedimiento Administrativo, modificada por la Ley de Bases. Entonces, cuando Nancy nos plantea las ganas de venir a visitarnos a Buenos Aires y a tener contacto con los distintos actores jurídicos y tener un diálogo horizontal, no vertical, porque ella es muy pluralista y participativa, digo, bueno, qué mejor que vengas a hablar en primera persona del principio de buena administración, por supuesto, en las consideraciones doctrinarias, pero como actora calificada, porque ella, junto con Jaime, le han dado forma doctrinariamente a todo esto. Entonces, para mí es un privilegio estar acá. Por supuesto, el profundo agradecimiento al querido maestro del derecho argentino, el profesor Miguel Nathan Lich. Y digo querido maestro no solo porque uno lo quiera mucho, sino porque él es autor de la obra editorial más importante de estos tiempos en materia sancionatoria. Es un gran honor para nosotros poder estar en esta casa, que además es custodia de la doctrina jurídica, tributaria, más granada en materia administrativa. Y bueno, y compartir contigo, querida Nancy, estas palabras, este diálogo abierto con todos nuestros queridos colegas y también todas las aportaciones y la ponencia que vos nos vas a brindar hoy en este mediodía. Con ustedes, nuestra amiga Nancy San Miguel. Ok, vamos a hablar de la buena administración. Adelante. Ok, ¿qué entendemos por esto de la buena administración? Hablamos que en la administración pública debe de surgir lo que son los principios y que la norma va conteniendo cuáles son los mismos, en donde se marca cuáles son los rectores de cómo se debe de girar lo que es el Estado y cómo van surgiendo todos estos principios que en México desde la Constitución nos marca cuáles son estos de transparencia, honestidad, los que nos rigen a través de las normas jurídicas y cómo ha llegado esta contemplación de la declaración de cómo debemos de entender qué son esto de la buena administración. Cuando hablamos de una buena administración debemos de tender hacia un Estado de Derecho en donde realmente se surja esta necesidad de tener una posición de lo que es la administración pública como tal, que finjan estas cuestiones de lo que son la transparencia, de lo que son la definición y todo lo que en su ley en Argentina contemplan para lo que debe de entenderse por una buena administración. Ahora, si eso lo pasamos o en el contexto de lo que es la administración pública, lo volvemos hacia lo que es el acto administrativo, que es lo que ustedes vigilan dentro del tribunal, que los actos administrativos cumplan con los elementos fundamentales y los de motivación que dan este nacimiento. ¿Qué sucede ahora con estos actos administrativos que se trasladan hacia la parte electrónica? ¿Qué es lo que se va a considerar a estos como una buena administración? Entonces aquí tenemos que ir determinando cuáles son las disposiciones que de manera automática se van estableciendo y cómo considerar la buena administración ya no como una tendencia hacia los actos de que los seres humanos hacemos. Obviamente el doctor Rodríguez Arana en su explicación establece cuáles son los principios que la declaración se establecen y que centran que la buena administración se debe dirigir a lo que es la pirámide del ser o centrar el ser humano. Ahora en estos procesos de la sistematización se tiene
tienen que analizar cuáles son las características y cómo pueden establecerse en este estado constitucional. Es decir, aquí ya no interviene propiamente lo que es la operatividad de un ser humano, sino hablamos de una automatización de machine learning en donde ellos son los que van a establecer estos actos administrativos. Hablamos que los actos administrativos son aquellos que son repetitivos y que en los cuales de manera automática se van a ir procesando lo que se constituye así una de las primeras una de las suspensiones automáticas en donde se van a hacer este análisis de cómo se va a entender esta buena administración en el campo de lo que es la administración pública digitalizada. Por eso se tienen que replantear y establecer reflexiones acerca de lo que es la doctrina y la jurisprudencia, en donde cómo vamos a entender ahora la buena administración en la parte de lo que viene contemplándose en un Estado social de derecho digitalizado. Entonces aquí empezamos a entender cuál es en primer lugar la definición y las características de este tipo de actos que se consideran automatizados y debemos establecer que cuáles son estos en donde la forma electrónica se convierte en este acto administrativo, en donde donde se establece la motivación de este acto administrativo y cómo ustedes como tribunales también van a resolver. En México tenemos una parte en donde la forma de que se establecen son juicios en línea. Obviamente aquí ya no se resuelve el fondo, sino es la manera de cómo se va a ir procesando. Estamos viendo cómo estamos cambiando de lo que es el derecho en sí hacia lo que es el derecho en línea y cómo se van estableciendo estos programas de algoritmos y cómo van funcionando. Es decir, esta sistematización, cómo va a afectar y cómo se va determinando lo que es en esta forma, lo que es la administración electrónica. No, así está bien, gracias, sí. ¿Qué vendría a ser, doctora, el derecho en línea? Perdóneme. El derecho en línea. El derecho en línea, cómo vamos cambiando lo que es el derecho a la digitalización. Es decir, anteriormente nosotros buscamos la jurisprudencia o se publicaban en donde hablábamos estas gacetas, en donde llegaban cada 15 días o al día. Ya ahorita entramos a una página electrónica e inmediatamente podemos obtener esta conceptualización de lo que se emitió dentro de en México, lo que es la Suprema Corte de la Justicia, y entramos a ver los criterios jurisprudenciales en donde de una manera automática podemos revisar. Aquí los problemas que nosotros tenemos que ver, qué es estos derechos en líneas, es cuáles son estas formas y aquí empezamos a entender qué es una buena administración, cuáles son los conceptos que se pueden cambiando. Es decir, tenemos todo en lo que es en un sistema y obviamente también existe el soporte de manera física, pero aquí establecemos que si al momento de cambiar o transcribir o modificar alguna parte de lo que es una jurisprudencia o de un proceso que está dentro de una sistematización que está en línea, entonces, ¿cómo vamos a corroborar cuál es la correspondiente? Es decir, tenemos muchos tipos en donde podemos hackear o establecer problemas dentro de lo que son este derecho en línea, en donde no nos ha establecido existe mucha vulnerabilidad acerca de las contextualizaciones en donde se van escribiendo o donde se van estableciendo. Son páginas confiables, pero nadie está asegurado que algún momento puedan perder esa conectividad y entonces aquí cómo tenemos ese soporte o cómo vamos a establecer. Entonces todo esto es lo que tenemos de que considerar con lo que es el derecho a una buena administración. Es decir, y hablamos que dentro de lo que es en México, en particular las administraciones públicas, igual que aquí, se divide en lo que es centralizados y descentralizados o paraestatales, entonces todos ellos emiten actos administrativos que de ciertos tipos de actos, esos se van realizando de una forma en donde se van a constituir este acto en una programación ya realizada de una manera sistemática. Entonces aquí, ¿cuál es la voluntad de emitir este acto jurídico? ¿Cuáles son esos elementos de que se van constituyendo y cuáles son los requisitos de la legitimidad que le van estableciendo? Todos estos son consideraciones que debemos de establecer para que se entienda que es un elemento de un acto administrativo. No sé si se contestó la pregunta. Ok, entonces aquí vamos estableciendo cómo vamos adoptando estas medidas para este desarrollo de un sistema informático destinado a lo que es la emisión referida al acto. Y ahí vamos a establecer la intervención directa, es decir, cómo va resultando esta denominación del acto programado. Así entendemos que para la relación de la autonomía de lo que es en cuestión van completando cuáles son los actos que son emitidos a partir de un razonamiento autónomo ya de un programa. Es decir, aquí vamos a constituir ya programas en donde vamos a establecer cuáles son las automatizaciones precisas y si existe un error, entonces aquí qué es lo que va a proceder. Aquí estamos adoptando criterios de software en donde se van determinando cuál es el resultado final. En estos trabajos automáticos no existe ningún razonamiento, entonces aquí cómo vamos a dar esta motivación dentro de estos elementos de una buena administración. Con todos estos análisis vamos a realizando cuál es del principio de juridicidad y cuál es el ejercicio de la función administrativa.
Aquí vamos formulando cuáles son las aclaraciones de lo que es el acto que, que vamos a establecer como una elaboración electrónica, ya sea las observaciones de cuáles son los elementos. Aquí vamos a establecer este acto administrativo para ir dando cuestiones de qué es la declaración de la voluntad. Sabemos que el funcionario debe de establecer la motivación y debe de establecer esta declaración de voluntad. Pero si empezamos a establecer las automatizaciones, entonces, ¿cómo se van a ir generando esta voluntad? Aquí nos queda, obviamente los sistemas son programados, pero ¿qué sucedería si esto no es posible llevar una relevancia o si existe un error, ya sea de manera negligente o ya sea de manera importante? Entonces, en este tipo de cuestiones se va a definir como toda la manifestación que se realiza a través de un comportamiento humano sin una forma precisa, pero que van estableciendo de una manera sincrónica a través de un sistema en donde se va a programar un acto por el cual se van a emitir un resultado. Entonces, en este ejercicio de la función administrativa, se va a establecer el ejercicio del interés público establecido para el ordenamiento jurídico. Con esto vamos a ir concluyendo cuál es la existencia de este tipo de elaboraciones y cuál es el esquema de la automatización. Así podemos establecer que la predisposición de los supuestos abstractos a través de la elección o la introducción del programa va a establecerse cuáles son estos datos específicos que se va a contener para tener estos supuestos abstractos. De esta manera vamos infiriendo cuáles son estas cuestiones. Y aquí el principio de la buena voluntad, ¿cómo caería con los algoritmos? Que los algoritmos son los supuestos que se van traduciendo para llegar al acto en conciso o cuáles son los programas o los procedimientos. Aquí podemos ver cómo el derecho va a establecer. Hablamos ya de que existe un derecho global, en donde a través del mismo vamos regularizando este tipo de cuestiones. ¿Y cuál es una de las cuestiones fundamentales de una buena administración? Hablamos que la autoridad tenía actos discrecionales. ¿Qué son estos actos discrecionales? Es esa facultad que se le da a la autoridad para tomar una decisión. Pero con lo mismo que hablamos, que si queremos una buena administración, lo que queremos evitar es que exista una corrupción, que es lo que más esperamos o es el principio de un buen Estado o un Estado de Derecho. Entonces aquí vamos a establecer cuáles son estas formas de cómo vamos a establecer los actos reglados dentro de lo que es la automatización y cómo se pueden adoptar los beneficios de la actuación administrativa. En estas formas tenemos que dar una integridad, tenemos que dar elementos de transparencia y conducirse de una manera imparcial y efectivar con la probabilidad de una buena administración. Con esto vamos a tener certeza de jurídica. Es decir, si nosotros no podemos comprender cuáles son estos actos automatizados y cuándo la administración va a realizarlos, nos dejan en un estado de incerteza jurídica y no tenemos estos principios de una buena administración. Por lo tanto, tenemos que ir estableciendo cuáles son las actividades que son monótonas y cuáles son las repetitivas, que la cual pueden establecerse por estos medios de lo que es la digitalización. Es con esto como vamos a entender y advertir que las actividades discrecionales cada vez más se van reduciendo hacia el razonamiento para elaborar lo que es el contenido del acto. Con esto vamos fijando que los actos administrativos automáticos pueden ser realizados a través de un razonamiento autónomo, pero con cuestiones que van a aclarar y de manera explícita para establecer en cuáles son los actos realizados bajo las potestades regladas. Con esto vamos a establecer lo que es un acto que es adoptado hacia los actos administrativos automáticos en el marco de una actividad administrativa reglada. Y así vamos a implementar una automatización en materia que van a resolver cuáles son los debates, cuáles son las desigualdades y cómo se van a ir desarrollando lo que es la eficacia del control administrativo y judicial. Aquí vamos a considerar cuáles son las condiciones técnicas, es decir, cuáles son los elementos que se deben de constituir para que esto signifique no una particularidad, sino que las nuevas tecnologías se vayan vinculando hacia los procesos administrativos y cómo esto nos puede ayudar. Obviamente sabemos que la misma forma de cómo se van automatizando nos va facilitando el trabajo, pero aquí lo que debemos de constituir cuál es la voluntad y la trazabilidad de los mismos dentro de los actos administrativos para caer en una elaboración de una forma automática, pero que la misma nos ayude dentro de la función de la administración pública y que ésta sea una efectividad y una eficiencia, que es lo que buscamos dentro de una buena administración. Hablamos que todos somos ciudadanos y a los ciudadanos lo que nos interesa es que el Estado vaya arreglando y que vaya habilitando las normas para establecer cuáles son las aprobaciones y publicaciones de cuáles son estos tipos de actos.
En fin, la trazabilidad de la voluntad del hombre se va a ir constituyendo a través de técnicas automatizadas, pero las mismas que estén conscientes y que se establezcan a través del cual, no nada más sobre una transparencia, sino con una certeza jurídica que nos den esta seguridad y a través del cual podamos nosotros establecer un sistema de redes artificiales que dentro del software se vayan analizando y que se usen este tipo de redes neuronales que funcionen a lo que es la conexión de lo que son nuestro derecho. Con todo esto vamos a ir aprendiendo cómo, de acuerdo a estos modelos de aprendizajes, pueden establecerse una funcionalidad y llegamos a lo que es una buena administración. Aquí ya vamos a establecer de esta forma cómo la complejidad temática de lo que es la suspensión o la registración de ciertos actos administrativos nos van dando este tipo de cuestiones. Aquí vamos a establecer cómo la jurisprudencia ante los tribunales administrativos pueden establecer esta forma de analizar los conceptos de lo que es la suspensión, de lo que es el acto administrativo y lo que es una buena administración. Con estos procedimientos vamos a ver cómo la inteligencia nos ayuda a establecer un estado convencional y de aquí vamos a ir aprendiendo cuáles son el mejoramiento, la simplificación de los trámites, así como lo que es la eficiencia del cumplimiento a través de lo que es la tecnología. Hablamos de una forma de una integración y estamos teniendo problemas del siglo. Hablamos que la buena administración surge de la temática de ver cómo el Estado de Derecho se constituía para dar este tipo de cuestiones. Ahora está aparejado otro problema más, que hablamos de lo que es la tecnología y cómo la inteligencia artificial van marcando parámetros de qué es lo que nosotros debemos de recopilar para establecer estas funciones legalmente y entender las pruebas e indicios hacia donde nosotros queremos llegar. Son desafíos que se van presentando dentro de este siglo para llegar a cabo a una función administrativa en donde se cumplan los principios de lo que es la legalidad y la certeza para dar una integridad. Así la juridicidad se encuentra atravesando lo que son aplicaciones de las garantías fundamentales de las personas, con lo que se incluye lo que es la inteligencia artificial. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Sí, claro. Bueno, muy bien. ¿Sí? Bueno, ante todo, gracias a todos por esta posibilidad de compartir ideas. Nos interesaba la perspectiva de abordaje de Nancy porque ella ha colaborado mucho en la gestión doctrinaria de este principio. En lo personal, yo tengo una visión un poco más crítica de esto de la buena administración. He escrito, publicado bastante, no he querido molestarlos porque quién es uno para venir acá a difundir lo que uno escribe, pero luego puedo compartirles algunas de las ideas mías que ya están publicadas sobre el punto. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando habla de buena administración es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando planteamos buena administración en realidad? Y los que ya pasamos las 5 décadas y llevamos un poco más de 30 años trabajando esto, hemos visto que en los primeros 90 hablábamos, o finales de los 80 hablábamos del rescate del principio de legalidad. Y en su reflejo el principio de legalidad tributaria. Promediando los 90, empezamos a discutir al principio de juridicidad. Es decir, bueno, la legalidad sola no nos alcanza. Necesitamos un principio ordenador de la legalidad y esto es la juridicidad. Bueno, ¿pero qué era la juridicidad? ¿Qué es? ¿Qué implica? Porque con la legalidad tengo una pauta clara, establecida. Terminando la década del 90 y un poco de la mano de las corrientes del New Public Management, empezamos a discutir otra cosa, el principio de eficiencia. Y hay un hilo conductor, porque el principio de eficiencia también fue fruto de su tiempo, recordemos. Mediados y finales de la década del 90, estábamos dentro de ese contexto de la emisión y la incorporación al ordenamiento interno de la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, ahí tenía sentido comenzar a hablar la eficiencia como un concepto superador de la juridicidad. ¿Por qué? Porque la eficiencia también es trazable, hay indicadores de medición de gestión. Nancy en estos días también nos va a hablar un poco de todo esto. Pero también fue fruto de su tiempo. Y luego llegamos a este siglo, y en este siglo comenzamos a hablar, y permítanme, a repetir un otro concepto también un poco remanido, la tutela judicial efectiva. Entonces a todos
vamos a evocar a aquel presidente de la Corte Suprema, Astorga Brach, y todo lo que se escribió a partir de ahí. Y de la tutela judicial efectiva pasamos a la tutela administrativa efectiva. Y entonces llega un momento en el cual el operador jurídico, el simple abogado como mi caso, el simple docente universitario como mi caso, dice, bueno, pero ¿de qué estamos discutiendo cuando hablamos de esto? Llegamos a la buena administración, y en la buena administración lo que nos vamos a dar cuenta es que estamos frente a un cambio de época. ¿Qué quiero decir con esto? Si volvemos el tiempo atrás, esa década del 90 nos hablaba, por intermedio de las reformas constitucionales, de un cambio de paradigma, de ese proceso que Norberto Bobbio denominaba el proceso de especificación de los derechos fundamentales. Bien, claramente, la década del 90 vio nuestras constituciones especificando derechos, sancionando derechos que eran una verdadera retahíla, un verdadero catálogo también, retahíla por los retos y los reproches de todo aquello que no se debía hacer, y también un catálogo, una especificación de un inconmensurable listado de derechos. El principio de buena administración pareciera ser algo que revierte ese proceso de especificación. Es decir, un principio holístico, claro, holístico, integral. Estos tiempos, en lugar de plantearnos el camino de especificación de derechos, de obligaciones, de potestades, de garantías, nos plantean una suerte de principio integrador. Y entonces yo he preparado aquí en mis notas algunos listados de definiciones de cortes internacionales sobre el principio de buena administración aplicado a la materia tributaria, que principalmente los planteo no para venir a explicarlos, sino para venir a dialogarlos con ustedes, porque me interesa ver si es posible poner en crisis o no al principio de buena administración. Por esto del carácter holístico, integrador. La buena administración es, para muchos de nosotros que lo criticamos como principio, es algo así como un todo contenedor, porque es posible distinguir el debido proceso, el principio de legalidad, del principio de tutela administrativa efectiva, del principio de buena administración. Yo creo que no, porque cuando comencemos a pasar revista de qué es lo que implica el principio de buena administración, nos encontraremos que no es otra cosa más que el debido proceso. El debido proceso entendido como potestad, es decir, el órgano recaudador en la obligación de brindar un mínimo defensivo al contribuyente, el órgano recaudador en la obligación de cumplir todos y cada uno de los deberes que hacen al ejercicio de su potestad, y del otro lado el derecho a ser oído, el derecho a un plazo razonable, el derecho a un trato equitativo, el derecho a la igualdad de armas, tema este último que brillantemente Miguel Lich ha tratado en su obra y respecto del cual lo hemos venido citando, tema que a su vez, igualdad de armas, viene, como todos sabemos, desde aquel precedente del Tribunal Europeo, del caso Kraska, en adelante. Bien, buena administración entonces para mí no es otra cosa más que discutir igualdad de armas. Buena administración para mí no es otra cosa más que discutir debido procedimiento. La potestad como una obligación jurídicamente exigible y la garantía como un umbral mínimo de protección. Desde esta perspectiva crítica y quizás no discursiva es que propongo este abordaje. Más aún porque si repasamos esa arquitectura compleja, también criticada y también defendida de la ley de bases vinculada a la gran reforma que opera sobre la estructura de poderes y derechos del procedimiento administrativo, vemos esa arquitectura un poco bizantina que tiene el artículo primero, inciso B, ¿no? Donde comienza formulándonos esta suerte de nuevos principios que en realidad ya estaban en el ordenamiento interno. La confianza legítima lo teníamos ya receptado en el Código Civil y Comercial en la reforma del 2015. La buena administración, pero como principio aislado, desconectado de una significancia, un significado. Y luego la tutela administrativa efectiva. Y cuando queremos entrar a analizar, bueno, ¿qué es esto de la tutela administrativa efectiva? Caemos en la conclusión de que no estamos en una categoría muy distinta que aquel viejo principio de la ley de 1972 de el debido procedimiento adjetivo que conlleva el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y una decisión fundada. Entonces, y acá, como abogado, uno dice, ¿qué es este otro nuevo elemento que me aporta la buena administración? Quizás el deseo mío de venir, además de presentar a Nancy, a esta prestigiosa platea, sea también en el modo personal consultarle, bueno, ¿qué es para ustedes la buena administración? Porque en el caso personal mío no veo algo tangible más allá que
este decálogo, que en realidad son siete grandes o pequeñas formulaciones que seguidamente quiero leer y compartir con ustedes para también un poco abrir horizontalmente al debate. La buena administración en materia tributaria está largamente escrito, porque está muy profundamente escrito, implica, en primer lugar, fíjense, la interpretación estricta del derecho tributario. Entonces acá viene, con todo respeto, una crítica. ¿Necesitábamos un principio nuevo para interpretar estrictamente el derecho tributario? Me parece que no, con todo respeto. Quiero someterlo un poco a la consideración de ustedes. En segundo lugar, el principio de libre elección de la opción fiscal menos gravosa. Tercero, la buena administración implica también, y hay consenso doctrinario, implica el principio de confianza legítima y el principio de seguridad jurídica, los principios de independencia y de imparcialidad. Bien. Cuarto, buena administración es el respeto a los derechos de defensa. Quinto, el principio de seguridad jurídica, traducido en un fair play, que impone la obligación a la administración de que ésta no dificulte o no imposibilite con su actuación el ejercicio de sus derechos por parte del contribuyente. Sexto, la obligación, como explicó muy largamente Nancy, la obligación de motivar los actos administrativos. Séptimo, la prohibición o la interdicción del abuso de poder. El principio de proporcionalidad. Y luego los autores agregan algo más. Desde la óptica de la organización administrativa, implica una serie de notas básicas. La buena administración implica, primero, cumplir la misión de recaudar los impuestos de los contribuyentes, poniendo énfasis en aumentar el nivel de cumplimiento voluntario de los ciudadanos. Y entonces se dice, para esto deben ofrecer las máximas facilidades para cumplir con sus obligaciones fiscales y además reforzar la lucha contra el fraude fiscal. 2. Debe estar integrada, esto es, administrar todos los tributos internos y externos y mantener al menos una adecuada coordinación con la organización encargada de recaudar las contribuciones. 3. Debe gozar de autonomía la administración, debe tener flexibilidad para gestionar sus recursos. 4. La estructura organizativa debe basarse no en las distintas figuras, sino en funciones y tipos de contribuyentes. 5. Deben estar altamente informatizadas en todos sus procesos de trabajo, algo vinculado a lo que Nancy ya nos dijo sobre el acto digital. 6. El personal debe tener condiciones de calificación, integridad y motivación. En nuestro continente, en América Latina en general, la doctrina especializada destaca análisis que produjo el CIAT, el Centro Interamericano de Administración Tributaria. Y las mayores preocupaciones están en torno a el mejoramiento de la capacidad técnica y operativa de las administraciones tributarias, el cumplimiento tributario y los mecanismos que lo permitan, la certeza tributaria en la aplicación de las normas, la calidad de los procedimientos tributarios. Bien. Pasado así brevemente revista de estos ejes que se nos plantean como el derecho a la buena administración, la pregunta natural de cualquier ser humano de bien es: esto ya lo teníamos en nuestro ordenamiento. Y más aún, la buena administración, desde esta perspectiva, conecta con la regla de eficiencia, muy largamente acuñada. Ahora bien, si nosotros nos ponemos del lado del contribuyente, del lado del particular, y vamos a analizar la jurisprudencia, uno toma como especial referencia la situación en Europa y en España. Entonces acá uno extracta pronunciamientos del Tribunal Supremo y llega, y es inevitable para uno como operador jurídico no llegar a la misma conclusión. Porque cuando la jurisprudencia modernamente se pronuncia en defensa del derecho a la buena administración, lo hace básicamente tutelando el derecho a las debidas garantías. Esos postulados mínimos que hacen al derecho de defensa. Entonces, es desde esta óptica que a mí me interesa intentar dialogar y poner en crisis esta nueva formulación. Por supuesto, es elogioso hablar de buena administración. Hablar de buena administración nos presupone una suerte de llamamiento a restaurar una regla de eficiencia. Puede ser. Una suerte de principio integrador entre el derecho de defensa, el derecho al plazo razonable, el derecho a la verdad, al esclarecimiento de la verdad material. Una inmensa cuestión que no hacen otra cosa más que ponernos sobre relieve que no hay nada nuevo bajo el sol.
que todo se encuentra ya en los anales de nuestro sistema jurídico como tal. Veamos un poco. En los últimos años, desde 2017, en Europa, en la sentencia del 13 de diciembre del Tribunal Supremo, número 2017-4603, el Tribunal Supremo Español ha creado un sólido cuerpo de doctrina en torno a este principio de buena administración, con el que ha venido sujetando a la administración tributaria cuando, en el ejercicio de sus potestades, ha ido más allá de lo que le permite el ordenamiento jurídico. Bien, se utiliza como un elemento corrector, como un elemento de tutela de derechos fundamentales, pero ciertamente, entiendo, no logra conmover este punto de crisis que les quiero proponer. Y entonces veamos un poco más en la lectura de estos trazados. Este principio, positivado en la Unión Europea al más alto nivel en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, mediante el reconocimiento a los ciudadanos de un haz de derechos y facultades en sus relaciones con las administraciones públicas, el criterio holístico, el camino inverso al camino de la especificación de derechos por el que transitábamos en los años 90. Muchos derechos de estos que se encuentran reconocidos en el derecho positivo continental desde hace décadas ha alcanzado carta de naturaleza jurisprudencial en diversas manifestaciones a través de numerosas sentencias del Tribunal Supremo Español. A ver, veámoslas. En los últimos años del 2017, desde esta sentencia del 13 de diciembre, el Tribunal Supremo creó este cuerpo de doctrina, este principio contenido en el artículo 41, dio lugar a las siguientes formulaciones. Primero, buena administración implica el derecho de audiencia. Nuestra ley de procedimiento administrativo en 1972 ya dijo que el primer derecho fundamental es el derecho a ser oído. El artículo 7º, inciso C, segunda parte de la ley de procedimiento administrativo, establece claramente: la administración no queda atada a las alegaciones del particular, puede modificar, pero debe respetar esa regla que además, permítanme este nivel de apertura, no proviene el derecho a ser oído de nuestra ley de procedimiento de 1972, es la regla del audi alteram partis. Esto viene desde el derecho romano y debiéramos ver si no tiene una raíz alágica también. Entonces, me permito compartir con ustedes esto para intentar un diálogo quizás crítico. El derecho de audiencia. A ver, ¿qué dijo el Tribunal Supremo Español? El derecho de audiencia implica no solo tener la oportunidad de alegar, sino el derecho a que las alegaciones formuladas sean leídas, sean atendidas, aceptadas y rechazadas motivadamente. La sentencia citada del año 2017. Claramente, desde mi perspectiva como abogado en ejercicio de la abogacía, esto a mí no me aporta otro elemento más de lo que ya tenemos. Segundo, la exigible diligencia en la ejecución de resoluciones económico-administrativas y las consecuencias de una dilación no razonable y desproporcionada en la remisión de expedientes al órgano encargado de la fiscalización. La ejecución de resoluciones administrativas forma parte de las potestades ejecutorias. Tercero, la delimitación de las potestades administrativas en orden a la calificación, la declaración de conflicto en la aplicación de la norma y la constatación de simulación. Sentencia del Tribunal Supremo 2257 del año 2020. Cuarto, la imposibilidad de abrir la vía de apremio en tanto no se haya dado respuesta a una solicitud de suspensión, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria. Sentencia 2020 2.3279. Bueno, esto conecta directamente con la eterna discusión respecto a el derecho a la suspensión de efectos de un acto administrativo. El inveterado artículo 12. ¿Puede la administración suspender? ¿Tienen fuerza ejecutoria determinados actos? Bien, necesitamos el principio de buena administración para esto. Creo que tenemos ya abultadísima doctrina, inclusive en el nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sexto, el derecho a que prevalezca el valor declarado con arreglo a las tasaciones aprobadas por la propia administración tributaria. Bien. Séptimo, la necesidad de que las dilaciones en un procedimiento de aplicación de los tributos por causas no imputables a la administración consten debidamente motivadas en la resolución que le pone fin. Bueno, de vuelta estamos sobre la regla de la motivación, pero la regla de la motivación es además un principio universal. La regla de la decisión motivada está también consagrada en el artículo 3º de nuestro Código Civil reformado, y no como una incorporación del Código, sino como una recepción de un principio universal. El deber de motivar las decisiones no es algo nuevo, y el derecho a la buena administración, a mi modo de ver, es no más que una suerte, un intento piadoso de reordenar estos conceptos. Bien. ¿Será entonces
que por buena administración tenemos nuevamente un piadoso catálogo o un catálogo de piadosas buenas intenciones? No lo sé. Como abogado, puedo decirles que el ordenamiento jurídico existente ya nos prevé soluciones para todos estos remedios que supuestamente la buena administración viene a traer. Como operador jurídico de los sistemas administrativos, la buena administración a veces parece como una broma cínica del destino, ¿no? Cuando uno como abogado tiene que muchas veces acudir a una acción de amparo por mora para lograr que la administración pública activa se pronuncie respecto de reclamaciones administrativas que llevan años a veces. Hablar de buena administración como un principio reordenador de la eficacia me parece un tanto redundante. No tengo una visión muy defensiva de este principio. Sí, por supuesto, es siempre elogioso tratar de entender las racionalidades, y a mi modo de ver las racionalidades son el ciclo evolutivo de los tiempos. Y una última idea que quiero trasladarles para luego poder dialogar y escucharlos. La buena administración, ¿por qué se llama buena administración? Y yo le he encontrado una respuesta, y esta respuesta se la encontré muchos años atrás, en la década del 90. Quiero compartirles esta idea. En la década del 90, cuando me tocó investigar sobre la figura del defensor del pueblo en la Universidad de Columbia, en esa época, en Columbia, Nueva York, se discutía mucho sobre el concepto opuesto, sobre el concepto mala administración. Y sobre la mala administración, o la doctrina del maladministration en inglés, ríos de tinta y toneladas de papel se habían escrito. ¿Por qué? Porque la noción de mala administración era lo que entonces justificaba la existencia del funcionario defensor del pueblo como el funcionario promotor del cambio. Es decir, detectadas quejas reiteradas de mal funcionamiento administrativo acumuladas en la oficina del defensor del pueblo, es decir, recibidas más de 10 quejas de mal funcionamiento de tal repartición administrativa, se configuraba una presunción de mala administración que autorizaba la actuación extrajudicial del defensor del pueblo como lo dice expresamente la ley española, como funcionario promotor del cambio. Es decir, y ahí sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque bajo un índice estadístico, es decir, recibidas tantas denuncias sobre mal desempeño o maltrato de una dependencia administrativa, el defensor del pueblo puede poner en práctica sus potestades, su suerte de imperium promotor del cambio, sus relaciones institucionales para preguntar qué pasa, qué no pasa, qué deja de pasar, por qué sucede esto. Es decir, para llevar adelante esa función mediadora de intereses públicos. Entonces, ahí tenía sentido discutir mala administración. De esa doctrina de mala administración sobre la que tanto se ha escrito, se pasa a este concepto que, a mi modo de ver, no tiene mayor sentido que el de reafirmar esos principios finalistas de se debe hacer el bien y evitar dañar al otro. Por mi parte, nada más me gustaría que pudiéramos, si son tan amables, compartir un poco sus impresiones y su visualización de cómo la buena administración es un factor coadyuvante, es solamente un nuevo elemento holístico, canalizador de buenas intenciones, o en qué forma, en qué punto esto viene a modificar nuestra cotidianidad, en este caso de este prestigioso Tribunal Fiscal de la Nación. Yo creo que es un poco pretencioso llamarla buena o mala administración. Yo no les llamaría buena administración de ninguna manera, porque son conceptos totalmente juicios de valor. Si hablamos de administración, hablamos de recursos siempre. Claro. Y no creo que haya nombrado mucho el tema recursos. O sea, lo que se administra son siempre recursos. Exacto. Que son escasos. Exacto. Yo hablaría mucho más en esa, pero no soy abogado, soy contador. Mejor todavía. Tengo una visión Porque más economicista. exacto. Y creo que obligatoriamente tendría que verse el tema de cómo se administran los recursos. En algún momento nombró plazos razonables. Yo lo traduzco en costos razonables. Exacto. Es
¿sí? Y el resto de los conceptos que da ahí pueden hablar de ética, moral, que van a ser legales o no, pero veo que le falta este concepto de lo que sería la eficiencia en el uso de los recursos. Sí. Los indicadores de gestión, los distintos elementos que desde las ciencias económicas se desarrollan para poder medir. En los 90 esta doctrina de la mala administración posibilitaba que, reunidas tantas quejas, el defensor del pueblo, por fuera de los procedimientos de impugnación y defensa, pudiera articular relaciones institucionales. Ahora, si vamos a tomar ese elemento a la luz de cómo luego evolucionó la figura del defensor del pueblo y la situación actual, que es básicamente muy similar, también se nos abre en signo de pregunta. Desde el punto de vista de los recursos, tendríamos que hablar de la actividad financiera del Estado y cuáles son los principios, o sea, los 3 momentos que se constituyen y cómo se van generando. Al igual también ahorita el doctor Danskin hablaban del presupuesto, de cómo se va manejando estos y cómo si el Estado necesita un mayor número para concluir a sus actividades, ellos pueden solicitar otro tipo de aportaciones que nosotros tenemos que ayudar para el gasto público. Entonces aquí también tenemos que ver cómo es esta eficientización dentro de lo que son los recursos y los medios y cómo se va estableciendo. En México tenemos aparte, como la democratización se ha abierto tanto que ya tenemos lo que es la participación ciudadana, que ya se ha destinado un porcentaje a un presupuesto participativo, que ya son decisiones propias de los ciudadanos de cómo se va a manejar ese tipo de cuestiones. Entonces vamos viendo cómo vamos ya politizando el Estado, la pérdida de la posesión en lo que es la soberanía y ya se va ejerciendo a través de cierto grupo de ciudadanos o de participaciones de ciudadana en donde ya tienen injerencia en un presupuesto participativo. Entonces, si usted habla de los recursos, tenemos que ver las dos opciones. Desde el Estado, cómo va a controlar eso, y nosotros como ciudadanos, cómo nosotros también cumplimos con nuestros derechos y obligaciones. Obviamente el Estado, por esta competencia, tiene la coacción, en donde si nosotros no cumplimos, pues se nos va a sancionar o se nos va a castigar para el cumplimiento voluntario, para que satisfagamos las necesidades de los recursos. Pero ha surgido tanto estas teorías que ahorita ya vemos la responsabilidad del patrimonio. Obviamente en los años 90 jamás nosotros podíamos pedir una resarcción del daño hacia el Estado, y como actualmente en las leyes ya tenemos lo que es la reparación del Estado a través de lo que es el daño patrimonial. Y también ya se han establecido, van más allá ciertas cuestiones en donde se busca de que como el Estado a una persona que se le determina un ilícito que no fue, cómo puede reparar ese daño moral hacia esas personas, sin concebir que el Estado es un conjunto de personas que realmente no es el que tiene el dinero, sino únicamente lo maneja, no es de él, y entonces él no puede hacer ese tipo de reparaciones porque no es el que decide, sino tiene que decidir para todos los que están controlando ese tipo de presupuestos. Se les olvida a veces y ellos quieren la reparación de ese daño a una persona o un sujeto individuo. También, por ejemplo, en materia administrativa o en materia tributaria tenemos los acuerdos conclusivos, que es para no llegar a un procedimiento judicial en donde el SAT y lo que es el contribuyente se ponen de acuerdo para llegar a una solución como un medio alternativo de solución de conflictos, en donde desde mi posición tampoco debe de establecerse, porque si tendríamos una buena administración se llevarían en efecto todos los procedimientos en donde se deben de establecer las normas, las leyes. Usted habla de ética, pero la ética son principios y cuestiones, pero cuando ya hablamos de una buena administración debe de estar contenido propiamente en una norma para seguir estos tipos de valores, en donde la administración debe de cumplir para tal efectos. Y entonces aquí hablamos cómo el derecho ha cambiado y se ha modificado a esta forma de sostener una relación con lo que son los particulares o los ciudadanos, que van teniendo más peso y más injerencia hacia una forma en donde quien tenga el poder absoluto van a ser los ciudadanos y no propiamente el Estado, quien es que debería de controlar lo que son todos los actos. Es decir, cada vez se le ha dado más injerencia al ciudadano en participar en ciertos tipos de condiciones, y se le dan este tipo de condiciones como los acuerdos conclusivos, que son anterior a un juicio en donde se llega a una solución. Pero volvemos a lo mismo, el patrimonio no es del Estado, sino es de todos nosotros, que ellos únicamente controlan esos recursos y esa administración. Es decir, en lugar de que el ciudadano pague lo que le corresponde, un crédito fiscal, ellos pueden llegar a una solución previa para no llegar a un juicio. Entonces son todas estas medidas que vamos teniendo dentro de las administraciones y la forma de cómo se van regulando lo que es el derecho para dar este tipo de soluciones prácticas a los conflictos o los intereses.
Entonces, buena administración sería entonces una suerte de estándar reordenador. Tengo buena administración si tengo una administración que respeta el derecho de defensa, una administración que atiende eficazmente las finalidades públicas, una administración que respeta el derecho a participar, es decir, tengo varios if, ¿no? Si la administración cumple con todos estos elementos, es buena administración. Bien, y esto me viene a aportar algo nuevo, el principio de eficiencia, no lo sé. Por favor. No, Adelante. coincido con, me gusta escucharlos a los dos, bueno, Nancy, tengo el gusto de conocerla también, porque hemos trabajado un poco en las últimas jornadas ahí en Mariñán. Coincido con que es un principio que si uno lo ve en cuanto al contenido es cierto que repite o incluye otros. Bien. Pero me permito respetuosamente Pero adelante. quizás advertirle una virtud, que es que logra ser como un principio que le da un extra, que esto no, obviamente es lo que explica el doctor Jaime Rodríguez, que es desde una visión, desde la dignidad de la persona en todo lo que es la tarea de la administración. Pero yo creo que la mejor virtud que se le puede conseguir a ese principio es en la práctica, porque ahí es cuando el administrado lo va a ver. Por ejemplo, yo trabajo en una vocalía aduanera. La verdad que hace poco estoy en el tribunal y tuve la suerte de trabajar en otros organismos, en el sector legislativo y en otros sectores, y cuando llegué me di cuenta que las normas eran un tanto más duras, por así decirlo, inflexibles, que otros ámbitos en los que trabajé. Entonces creo que ese principio permite traer institutos como por ejemplo el exceso de rigor, sin que eso implique en aplicar la norma, sino tener una visión un poco más tendiente a esto, ¿no? A la prevención, a aplicar principios en el caso concreto que se engloban o aglutinan con una buena administración. Bien, ahí, perfecto, dos ideas. Primero, dignidad de la persona humana. Esto viene de 1948. ¿Cómo? Dignidad de la persona humana es el sistema de derechos humanos. O sea, toda la fenomenología de los derechos humanos se apoya en la idea de la dignidad de la persona humana. Pero inclusive más, la dignidad de la persona humana es un concepto que ya viene de raíz alágica también. El trato equitativo y digno está largamente escrito. Entonces, necesito un principio de buena administración que diga, bueno, todo esto está al servicio de la dignidad de la persona humana. Bueno, probablemente sí lo necesite. ¿Es algo novedoso? Claramente no. Nos está desnaturalizando acá esa fundamentación, esa ratio primera y última de carácter claramente humanitario. Conecta también con otra regla que se discutía mucho en los años 90, cuando hablábamos de las armonizaciones de los derechos a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la interpretación evolutiva y humanitaria de los derechos humanos. Es decir, la fuerza expansiva, lo que se mal llama el principio pro homine, a partir de la dignidad de la persona humana, ¿no? Pero esta centralidad humanitaria viene a ser ahora sustituida por este ropaje de la buena administración. Aportación 1. Aportación 2. El balancing, en términos de Alexis, que vos señalabas como segundo punto, ¿eso es el principio de proporcionalidad? Es decir, la adecuación de medios afines. Nuestra ley de procedimiento administrativo, artículo 7º, corríjanme, inciso E, contiene la finalidad, el elemento finalidad, y dentro de ella el principio de proporcionalidad. Se escucha inclusive decir, bueno, pero esto de la proporcionalidad en realidad es lo mismo que de lo que antes hablaba de razonabilidad. No, claramente no. Sí, necesitamos la regla de buena administración para rescatar ese principio consagrado en 1972 de proporcionalidad, de adecuación de medios afines, es decir, de interdicción del abuso de poder, de limitación del abuso de posición dominante. A mi entender, no. A mi entender, este criterio holístico, lejos de reforzar, desconecta la institución de sus fundamentos originales. Proporcionalidad entendida como adecuación de medios afines, razonabilidad entendida como coherencia discursiva, como razonamiento coherente. Entonces, desde esta óptica, enraizar deberes jurídicos que no son otra cosa más que el derecho al debido proceso y afincarlos ahora en la buena administración, para muchos de los que los criticamos, nos parece algo un tanto pretencioso. Pero también, con todo respeto, esto es lo lindo. Por acá, ¿cómo estamos? ¿Qué opinan de todo esto? La pregunta sería,
el principio, regla o derecho de buena administración, ¿en qué cambia sus vidas cotidianas en la aplicación de la ley tributaria? Yo particularmente no vengo de la ley tributaria como otros participantes de acá, pero en cierto sentido sí la tomamos en cuenta, vengo de un organismo, pero he estado toda mi vida en la administración. Claro. A mí me parece que es un principio, a ver, voy a decir, como que decora de alguna manera, lo infunde de una intencionalidad, pero sí creo que no modifica sustancialmente. Y me parece que hay otra cuestión que sí que es necesaria en las administraciones, que es la racionalidad. Exacto. De las burocracias del Estado en toda su extensión. Eso me parece que es como el principio fundamental y que se debe atender para después aplicar a cada caso su particularidad. Pero si nosotros no tenemos burocracias racionalizadas, no razonables, eso es otra cosa, Exacto. que lo comprende, racionalizadas, tenemos problemas en todos los procedimientos, porque va a ser injusto todo procedimiento. Entonces vienen las cuestiones particulares, de que a mí es excesivo, de que entonces hago un arreglo porque sí que fue excesivo. Se deben atender las particularidades, pero debe existir una burocracia racionalizada fundamentalmente. Y están contenidos todos los principios. Te hago una aportación acá conectada con esto, que me parece formidable lo que acabas de decir, porque la discusión por la falta o exceso de racionalidad en el gasto es la causa primaria de la mayoría de los sumarios y juicios de cuentas que sustancian los tribunales de cuentas de las provincias. Es decir, y es una noción tremendamente importante que conecta con lo que aportabas desde las ciencias económicas, porque la racionalidad del gasto conecta directamente con la administración financiera. Ahora, ¿cómo queda esto con la buena administración? No es que quede malo o sea rechazado. Lo que pasa es que para mí hay una cuestión que es la defensa posterior en los ámbitos judiciales. Claro. ¿No? Que tiene que tener la administración. Pensado Exacto. como operadores desde la administración, ¿no? De cualquier administración pública. Si nosotros tenemos racionalidad, después vamos a tener argumentos defensivos para el actuar del Estado, llegado el momento. Si nosotros actuamos, sí, con principios, porque no dejan de ser principios, buena fe, buena administración, que están comprendidos en el actuar responsable. No necesitamos por eso decir, está bien decirlo por ahí para seguir, que siga teniendo eco eso. No es necesario a modo de argumento básico para defender un Estado, tiene que actuar con responsabilidad y tiene que actuar racionalmente. Exacto. Entonces, ahí va a tener la defensa de cómo actuó y la particularidad adecuada después a cada caso. Y después la participación, un tema extra de participación ciudadana, ¿no? que se está dando en los presupuestos. Nosotros en la Argentina tenemos dos lugares que tienen presupuesto participativo, que es Rosario y Morón. No hay nada más. Ah, bueno, puede ser ahora incorporado, sí, está bien, perdón. Lo tenemos en nuestra constitución de los porteños, que no lo usemos es responsabilidad nuestra Bueno, como sí, vecinos. tenemos otras cosas también en la constitución de los porteños que no están usadas y que son instrumentos participativos interesantísimos. Claro. Sí. Y algunos instrumentos que tenemos en la constitución desde 1853, que Sí, tampoco claro, los usamos, claro. y son interesantísimos. Pero digo, eso no limita la responsabilidad del Estado, al contrario. La participación ciudadana no es que le da un poder desmesurado simplemente van a establecer orden de prioridades ciudadanas, de qué política pública quieren primero o no. La decisión primera y última la tiene siempre el Estado. Entonces, esa decisión no es conmovida sí es influenciada, puede ser atendida, escuchada, que eso es fundamental, que la administración o el Estado escuche las necesidades de sus habitantes. Ese es el voto Maqueda en el caso Cepis, Corte Suprema. En la obra de Agustín de los tempranos años 80, él traía esto mismo que está señalando, ¿no? Y lo tiene escrito en letra de molde. Él decía, como el principio rector es la gratuidad del procedimiento administrativo, como la finalidad del procedimiento administrativo es la protección del derecho del particular, y como entre los mecanismos de prueba del procedimiento administrativo gratuito, intuitivo, se encuentra consagrados de 1972 las medidas periciales, pues bien, utilicemos estos resortes para tener medidas periciales, porque total las paga el Estado. Esto está escrito por Agustín y fue pilar
de múltiples actuaciones. Es decir, una cuestión largamente discutida. El procedimiento administrativo se utiliza también hasta este achicamiento y hasta un cierto imperio de la racionalidad del gasto, se utiliza también para producir a costa de otro medidas de prueba, a costa del otro, de todos nosotros, medidas de prueba que nos van a beneficiar individualmente a nosotros. Todo no se puede producir y todo probar. Por supuesto. Porque tiene un límite. Eso es la racionalidad, la proporcionalidad. Yo le digo acá, el otro día estaba un relator y un expediente que era, son multas que están tan desactualizadas, no sé, $10, $20, un expediente 10 cuerpos, $20. Entonces hace el proyecto, bla, 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 me lo da, y me ve que yo lo corrijo de parado. Está bien, $20. Digo, vos lo miro y le digo, vos debes estar pensando que soy un atorrante. Que apenas leí un expediente de 9 cuerpos por $20. Digo, ¿no te parece que yo por $20 mi tiempo judicial vale que yo le dedique más tiempo? Y lo mismo le digo para vos, le decía al relator, no, acá hacemos cuestiones patrimoniales. Claro. No son de temas de derechos humanos. $20 no puedes estar una semana haciendo un expediente de $20. Eso es Alejandro Nieto, la teoría de la bagatela. No podés estar con $20. Esa es la teoría de la bagatela de Alejandro Nieto. Acá pasa mucho en el tribunal que a veces dedicamos, y yo lo estoy tratando de encauzar desde mi pequeño rol de presidente, a hacer notar, no podemos dedicar 20 expedientes que valen $20, $30 una semana. Significatividad en el gasto. En un estudio jurídico nos pegan una patada en el bolero. Significatividad del gasto. Y todo esto, un poco nosotros que ya tenemos otra edad, nos recuerda cuando se dictó la ley 2456, 1992, estábamos en esa época ya dando los primeros pasos en esto. La gran discusión en ese momento era, por reglas de ciencias económicas, el difuso parteaguas entre la regla de la eficacia y la eficiencia, una como contenida en la otra. Entonces, estos conceptos de racionalidad del gasto se conectaban en ese momento con la eficacia y la eficiencia. En materia sancionatoria daba lugar a la teoría de la bagatela, esto que vos claramente señalás en la cotidianidad del tribunal. Entonces, todo eso de alguna manera sedimenta un derecho determinado. Lo que me interesa poner en crisis es, necesito un concepto pomposo, piadoso de buena administración para poder construir una reivindicación del principio de eficacia y eficiencia. A mi modo de ver, no. Y arriesgo otra perspectiva más. ¿Saben cuál es mi temor con el principio de buena administración, tal como está formulado en la actual ley de bases, de forma desconectada, donde no se dice? Por ejemplo, con la tutela administrativa efectiva, se dice, bueno, la tutela administrativa efectiva es todo esto es el debido proceso, no es otra cosa. Pero bueno, con la buena administración se lo consagra como principio genérico. ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es para mí la perspectiva, lo que va a suceder con esto? Que lejos de generar buena administración, va a quedar en la nada, va a suceder lo mismo que sucedió en 1972, cuando dijimos, las categorías de legitimación son el derecho subjetivo y el interés legítimo. ¿Pero qué pasó? No definimos qué era el interés legítimo. No dijimos cuáles situaciones jurídicas son interés legítimo y cuáles no. No establecimos cuál es el procedimiento al que me daba lugar un interés legítimo. No establecimos la diferencia entre el contencioso de anulación y la plena jurisdicción, ni tampoco le otorgamos un procedimiento abreviado, ni un tribunal, ni una autoridad administrativa. No dijimos nada. Incorporamos una expresión que terminó operando en contra de los particulares. Hablar de buena administración es hablar de un conjunto enorme de principios hilvanados dentro de este nuevo collar. La ley debiera de haberlos previsto si quisiéramos un resultado distinto. El temor, enfatizo, es que con la buena administración suceda lo mismo que sucedió con el interés legítimo. Afortunadamente, la ley de bases superó la categoría del interés legítimo y nos trae el interés jurídicamente protegido. Ese concepto tan antiguo como la teoría de von Jhering.